Saludos alumnos y alumnas de sexto grado. Es un gusto para mí interactuar nuevamente con ustedes para brindarles orientaciones que les permitan completar satisfactoriamente su guía de continuidad educativa, en este caso de la asignatura de lenguaje, la que corresponde a la fase 3, semana 1. Pues bien, vamos a iniciar con los aspectos generales que solicita la guía. La unidad número 3 se llama la magia de narrar. El contenido o los contenidos propuestos son el cuento, clase de narrador, testigo, omnisciente y protagonista. El cuento de terror, estructura y características. Son los dos contenidos que se van a abordar en esta unidad 3 y en esta guía en particular. El producto esperado es la reescritura del inicio, parte del desarrollo o el final de un cuento de terror o de miedo, guardando la coherencia entre sus partes. Las orientaciones que se dan es que las actividades de esta guía están orientadas a que conozcas las clases de narradores y el cuento de terror. No es necesario transcribir los textos, pero debes registrar en tu cuaderno todas las respuestas a las preguntas e indicaciones. La actividad 1 nos presenta leer el siguiente cuento de terror. El cuento de terror se llama El guante de encaje. Es una adaptación. Vamos a leer y vamos a ver si nos da mucho miedo. Cierta vez un paisano viajaba con su hijo en carro. Cuando iban pasando por un campo, una mujer muy joven, vestida de fiesta, los detuvo. Aunque era muy entrada la noche, la habían visto de lejos porque la luz de la luna era intensa y el color del vestido blanco, brillante. ¿Podría usted llevarme hasta Pampayasta? ¿Cómo no, señorita?, contestó el paisano. Viajaron en silencio un buen rato hasta que empezaron a hablar. En esas conversaciones ella confesó que le gustaba el baile y que se llamaba Encarnación. Era una noche de invierno y la joven estaba desabrigada. Cuando el paisano la vio temblar, dijo: «Convide, hijo, a Encarnación con un bollo de anís y un trago de ese vino, que es bueno para los enfriamientos». Y el muchacho le ofreció pan y vino. Ella pegó un bocado grande al bollo y tomó unos tragos. Cuando llegaron a la entrada de Pampayasta, les dijo que habían llegado. El paisano detuvo el carro y ella bajó y fue corriendo a meterse en la casa de la esquina. Padre e hijo siguieron el viaje. Habían hecho unas cuantas leguas cuando el hijo vio algo en el piso del carro. Se agachó y descubrió un guante blanco de encaje. Entonces se lo mostró a su padre y decidieron volver a la casa donde habían dejado a Encarnación para devolvérselo. Hicieron de regreso las leguas que habían andado y se detuvieron en la esquina. Bajaron los dos, pero fue el padre quien golpeó las manos. «¡Ave María Purísima!», llamó, como lo hacen los paisanos. Después la voz de un hombre recién arrancado del sueño: «¿Qué se le ofrece? ¿Aquí vive una señorita llamada Encarnación?». El dueño abrió la puerta. Estaba pálido. «Venimos a devolverle un guante. Se lo ha olvidado hace un momento en nuestro carro». El hombre siguió mirándolos en silencio. «Es mi hija, pero está muerta. Ayer se cumplieron 20 años». Los dos hombres que habían llegado en el carro así como estaban, pegaron media vuelta, murmurando una disculpa. Pero el padre de la joven reclamó: «El guante, por favor, es para llevárselo a la tumba. Todos los años se olvida algo en alguna parte y hay que ir a ponérselo». Este es un cuento escrito por María Teresa Andrueto, Argentina. Bien. Al terminar de leer el cuento, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Por qué el padre y el hijo regresaron a la casa de Encarnación? Porque ella olvidó el guante de encaje en el carro. ¿Qué significa la expresión vestida de fiesta?
porque la vestimenta que llevaba la mujer era apropiada para asistir a una fiesta, vestido blanco, brillante, por eso hace referencia a vestida de fiesta. ¿Por qué el dueño estaba pálido cuando abrió la puerta? ¿Por qué le hablaron de su hija que había muerto hace 20 años? ¿Sentiste miedo al leer el cuento? Sí. ¿Por qué? Sobre todo al final, cuando el padre de la mujer cuenta que ella había muerto y que ellos habían estado viajando con ella recientemente. Esa fue la parte que me impactó y que me hizo tener un poco de miedo porque es un cuento de terror. ¿Has escuchado historias de terror en tu comunidad? Sí. Escribe los nombres de algunas de esas historias. Pues escucha la historia de la carreta chillona, el chupacabras, apariciones de espantos, etc. Es lo que más se cuenta en la comunidad, en el pueblo, etc. Vamos al desarrollo. Actividad 2. Lee la siguiente información sobre el cuento de terror y los tipos de narradores. La narración que acabas de leer es un cuento de terror con narrador testigo, porque solo conoce lo que puede ver que hacen los personajes y no sabe qué piensan ni cuáles son sus sentimientos. El cuento de terror es una narración cuyo propósito es provocar miedo al lector. Para ello recurre a seres horrorosos, fantasmas, monstruos, muertos que resucitan para vengarse, alucinaciones, etc. Presenta hechos inexplicables, personajes extraños o anormales. Los hechos ocurren en lugares tenebrosos, oscuros, etc. El narrador es un ser ficticio creado por el autor o autora para relatar una historia. Hay diferentes tipos de narradores dependiendo de cómo el narrador quiera relatar la historia. Los más utilizados son narrador protagonista, que es el que participa como personaje principal de la acción y la cuenta desde su punto de vista. Está el narrador testigo, que es el que cuenta la historia de otros en la que él puede participar y es el narrador que participó en este cuento que acabamos de leer. Y está el narrador omnisciente, que es el que sabe lo que ocurre en todas partes y lo que piensan todos los personajes. Y aquí tenemos otro texto que es importante considerarlo. La narración es un relato de hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un lugar. En toda narración hay un narrador. Bien, vamos al resuelve en tu cuaderno. Escribe partes del texto que sustenten el hecho de la presencia de un narrador testigo. Pues se verifica que es un narrador testigo en estos textos. Miren, cierta vez un paisano viajaba con su hijo en carro. Cuando iban pasando por un campo, una mujer muy joven vestida de fiesta los detuvo. Estas partes de texto que están en rojo que les estoy compartiendo nos dan a entender que la persona que está narrando fue testigo de los hechos que se están manifestando. Otra parte, era una noche de invierno y la joven estaba desabrigada. Otra parte del texto que nos relata o que nos da a entender que el narrador que está contando la historia es un narrador testigo. Y por último, el dueño abrió la puerta, estaba pálido. Otro relato, otra parte del texto del cuento que acabamos de leer que nos indica que el narrador era un narrador testigo. Luego escribe al menos 3 elementos presentes en el texto que permitan afirmar que este es un cuento de terror. Bien, cuando dice es mi hija, pero está muerta, ayer se cumplieron 20 años, ahí se nos está utilizando una parte de ese texto que nos está generando miedo, temor, porque se nos habla de una mujer o de una hija, en este caso de este hombre, que está muerta, pero que ya murió hace 20 años. Entonces es un hecho completamente tenebroso. Luego, cuando dice el guante, por favor, es para llevárselo a la tumba, también es otro aspecto que nos denota que esto ha sucedido con anterioridad y que los objetos se los llevan a la tumba siempre que sucede. También es un aspecto que denota que es un cuento de terror. Y por último, todos los años se olvida algo en alguna parte y hay que ir a ponérselo. Otra situación, otro aspecto que tiene que ver eminentemente con un cuento de terror, con aspectos fantásticos que buscan generar miedo en el lector. Luego la actividad de cierre o actividad 3. Ahora eres tú el escritor de este cuento y tienes la tarea de darle un final diferente.
Continúa después de la palabra destacada. No olvides que es un cuento de terror. Fíjense, el reto que se nos está presentando aquí es que le cambiemos el final al cuento y vamos, yo aquí les voy a hacer una sugerencia, ustedes deciden si la toman o no, y si no, pues ustedes perfectamente pueden escribir de acuerdo a su creatividad o su imaginación lo que consideren más apropiado. Después de esta parte, cuando ellos llegan y dicen, aquí vive una señorita llamada Encarnación, el dueño abrió la puerta. Entonces les preguntó a quién buscaban. Ellos le dijeron que a una muchacha llamada Encarnación. Él se puso pálido y les contó que su hija había fallecido hace muchos años, pero que una vez cada año aparece nuevamente el día en que se cumple su aniversario de fallecida y deja un objeto personal perdido para anunciar que esa familia será la próxima que la acompañará en su viaje al más allá. Ellos temblaban del miedo y caminaron a toda prisa hacia su carro y se marcharon muy lejos para evitar ese desenlace, mientras se escuchaba la risa tenebrosa de ella en la casa. Este es el desenlace que yo les he colocado, la sugerencia, ustedes lo pueden retomar, lo pueden cambiar, le pueden agregar, le pueden poner, quitar, etcétera, para que puedan completar el desenlace de este cuento de terror. Espero de que ustedes pues lo hagan muy bonito y que si pues quieren compartirlo conmigo, pues lo vamos a leer y lo vamos a disfrutar, porque los cuentos de terror producen miedo, pero es interesante leer esos desenlaces. Y por último viene la autoevaluación, donde ustedes van a completar en este cuadrito los tipos de actividades que han realizado, si los han hecho, no los han hecho o necesitan practicar más. Espero que las actividades que se les han orientado a alumnos y alumnas de sexto grado les permitan desarrollar este proceso y puedan adquirir el máximo aprendizaje para poder fortalecer sus habilidades en la escritura de cuentos de terror. Muchas gracias, bendiciones a todos y todas, feliz semana para todos.